para comprobar que está en el otro. ¿Lola? Por favor. Voy a intentar mañana tener las notas, pero todavía no lo he sacado, pues está macerando. Pero está bueno el trabajo que realizamos, me parece. Porque es la única forma de entender los conceptos, ¿no? De hecho, uno aprende geometría con manualidad. El cálculo 3 es así. Voy a grabar esto. ¿Alguien se suma ahí? Voy a grabar ahí. Pero por ahora ando caminando nomás porque estoy pensando. Pero por favor, por si haya más participantes, me avisan por ahí para ir pegando. Eso no lo puede ampliar como nada más. O sea, para los que están. Se supone para los que están acá. De esa parte no. Llega hasta acá. Ah, No, se supone para los que necesitan. Toda la pizarra. Toda la pizarra hasta acá más o menos, para que se vea bien. Porque está centralizado, ¿eh? ay. Entonces quiere toda la pizarra, pero la imagen es lo que no llega, pero no, porque independiente de eso, yo la llevo, que me haya venido porque no, porque es que la noche no, porque la nieve, como no quiero ir un poco más todavía. Y luego ¿cómo lo vamos a seguir? Yo creo que él la va a ir. Digamos, no sé. Pero llega de aquí hacia acá. Está como. ¿Qué hace? Pero sí, de repente de lo usual me Yo voy a jugar así. Es como el enfoque ideal que tiene, ¿no? Y si queremos más allá tenemos que cambiar la. Voy a acercarme aquí de alguna forma para que la imagen sea. Profe, ¿vamos a tener algún listadito de ejercicio? ¿Ah? ¿Vamos a tener algún listadito de ejercicio? Sí, en eso estoy, ¿bien? Vale, para que aterricemos un poco, ¿bien? Bien. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es lo que les comenté, las derivadas parciales, ¿verdad? ¿Sí? Derivadas parciales.
Entonces, primero entender una función a dos variables, ¿cierto? Que sea de un dominio de dos. De a poco esto yo menciono así un subconjunto, pero en un dominio se define correctamente igual que funciones a una variable, ¿sí? Porque hay que determinar ese conjunto bien, ¿eh? El dominio hay que determinarlo, ¿no? Un conjunto bien preciso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿eh? Como dos variables, entonces para que sea función, yo tengo que tomar de las superficies, por ejemplo, que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Más o menos 10 superficies conocidas, ¿cierto? Hacerse la idea, ¿cierto? Algunas de ellas, digamos, no son superficies, no son funciones como tal, ¿eh? Entonces, para que sea función, por ejemplo, voy a explicar eso de aquí, por ejemplo, aquí, algo bien simple, ¿eh? Menos 24. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que toma una función? Esta f, dos parámetros, ¿cierto? Y tengo que definirlo algo a un parámetro. Con dos elementos formo un número real, lo que está haciendo. Entonces, desde el momento que uno tiene, entonces, uno dice la notación, ¿cierto? Para que se vea más bonito, ¿no? F de x. ¿Sí? En la imagen, ¿eh? F de x para nosotros es esto, ¿no? 25 menos. ¿Bien? Entonces al final tiene lo siguiente, ¿ven? Como si fuera en la escritura de las superficies que nosotros conocemos, ¿cierto? Como lo que habíamos hecho en paréntesis. Entonces la pregunta natural es, ¿cuál sería el gráfico de esa función, ¿cierto? Entonces, el gráfico de la función es un conjunto. El gráfico es un conjunto que como miren la dimensión, 2 más 1, 3, ¿cierto? El gráfico vive en R3, o sea, X, Y, son 3 componentes, vive en R3, así se define el gráfico, es un subconjunto de la suma de las dimensiones, por eso que pongo en R3, que tiene esta particularidad, ¿cierto? Que la tercera componente, es imagen de las dos primeras. ¿Tiene esta particularidad? Perfecto. Ok, gracias. Ahora sí. Matías. A ver, hay que ver si nos escucha Matías. Matías, ¿nos escuchas bien, no? ¿Aló? Hola, hola Matías. Hola, mira, solo para comprobar. Ahora la pizarra que está enfocada está bien, ¿se ve bien para ti? Sí, se ve. Perfecto, bien, estamos bien, bien. Ya, gracias. Perfecto. Entonces lo que le decía, yo estoy definiendo una función, por lo tanto, con esa función uno puede definir un gráfico, siempre, ¿cierto? Y ven la particularidad, miren, que la tercera componente es la imagen de las dos primeras, ¿sí? Entonces, para un poco resaltarlo aquí, voy a ponerle un color, aquí, y aquí sí, que esta sería la imagen de las dos primeras. ¿Bien? Aquí sí. Y además, para que la X esté bien definida, ¿cierto? Lo que está diciendo aquí implícitamente que el X como ahí pertenece a su dominio, en este caso, voy a denotar así, el D. Ese es un gráfico real de una función. ¿Bien? Entonces la pregunta natural es,
como su dominio, ¿cierto? Su dominio de la función que me dan, la función, cuál es su dominio, y después, una vez que he calculado el dominio, ¿quién es este conjunto? Esto es el gráfico, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pero formalmente se define así el gráfico de una función, la variable del dominio y su respectiva imagen. Por eso que aquí hay tres componentes. No sé si se entiende eso, pero lo voy a bajar a una dimensión lo que ustedes conocen primero, para que vean la comparación. Por ejemplo, para que vean cuál es el lenguaje que uno hace. Una función cuyo dominio de R. Eso es lo que ustedes conocen en este momento, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, ¿cómo se define por ejemplo, x a un x cuadrado, ¿cierto? Que es la parábola, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo se define el dominio tal como esto? Disculpa, el gráfico. El gráfico de esta f de acá. Entonces, hace la misma idea, ¿ven? Esto tiene dimensión 1, esto tiene dimensión 1. Entonces, su gráfico vive en R2. ¿Sí? Entonces, debo usar dos variables en R2. Miren, imitar eso, ¿eh? Aquí era 3 variables en R3 por la dimensión. Aquí, 2 variables en R2, pero la última componente, en este caso la segunda, es imagen del primero. ¿Sí? Es imagen del primero. Pero el x tiene que estar bien definida, tiene que estar en su dominio. ¿Sí? Esa es la definición formal de gráfico de una función. ¿Bien? Profe, ahí es necesario colocarle R cuadrado porque no me acuerdo, le colocamos. Sí, porque son dos variables, ¿ves? Dos variables. Son en la cantidad de variables que se ponen. ¿Sí? Y este R2 significa esta suma de la dimensión. Que a veces se pone, a lo mejor se pone así. Está definiendo gráficos y los Sí. dominios. Gráfico. ¿Sí? Gráfico. Y R con R es lo mismo que R2. R plus R es lo mismo que R2. ¿Sí? Porque uso dos variables. ¿Sí? Pero aquí sí, para que esto tenga sentido, ¿cierto? El X tiene que estar en el dominio. ¿Sí? O sea, que tenga imagen, es lo que quiere decir. ¿Sí? Si tú miras aquí, ¿quién es X? X en R2, tal que Y es igual a f de X. En este caso, ya lo conozco explícitamente, ¿cierto? ¿Sí? Porque te lo da la fórmula. ¿Sí? Pero para todo X en el dominio, ¿cuánto es el dominio de la función? De lo que ustedes conocen, de la función cuadrática, dominio, todo lo real, ¿cierto? Para todo X en R. Entonces, si tú lo lees acá, ¿sí? son todos los puntos, ¿cierto? Que tienen esta figurita y X vive en R. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Gráfica, el gráfico en el fondo, que es el conjunto. Entonces, esto de acá es una parábola. Entonces, grafico la parábola. Ahí está. Y este de acá significa que está recorriendo todo este X. Desde menos infinito hasta más. Y aquí estás tomando, para cualquier X, estás tomando ese, ¿ven? X aquí sería f de X. ¿Sí? En este caso es el X cuadrado. O sea, son todos los puntos que están en la parábola. ¿Sí? Por eso cuando ustedes ven un diseño acá, es porque están calculando este conjunto. ¿Sí? Calculando. Entonces, ¿cuál es la gracia para definir un buen gráfico? Definir un buen gráfico es conocer primero el dominio. ¿Sí? El dominio. El dominio. Es exactamente eso. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Eso es lo que, si uno mira acá, es una componente más. Aquí lo voy a poner para que se vean las dimensiones. Aquí es 2. Aquí es. Lo voy a colocar. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que sumar las dimensiones. 2 más 1, 3. O sea, es un conjunto de puntos que viven en R3. ¿Sí? Pero la segunda componente, exactamente. Si tú lo reescribes mucho más sintético, es mejor. ¿Cómo lo escribirías? Sería así.
XY, y el Z es su imagen. Entonces esto se ve mejor. Miren. Esto vive en R3. Tal que, entonces lo único que pones aquí, los XY tienen que estar en su dominio. Esa es la manera más elegante de escribir un gráfico. XY y su imagen. XY y su imagen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Profe, dime, Lipo. siempre que yo pueda, porque yo puedo manipular la función, siempre que yo pueda manipular la función y despejar una variable, ¿esa va a ser dependiente del otro dos? Claro, siempre. ¿Sí? Si no, esto es lo que está diciendo. Esta es la variable dependiente, ¿cierto? Y esto, la independiente, serían dos independientes. Pero eso, ¿cómo siempre es así? No, este es para el ejemplo para ilustrar. Hay funciones que no se pueden despejar. ¿Sí? Hay funciones que no se pueden despejar. Por ejemplo, porque en el fondo está bien. A ver, si los puntos X están bien en el dominio, es en el fondo porque esta raíz es mayor igual a cero, ¿cierto? De ahí se saca el dominio. ¿Sí? Es lo mismo que en el caso de R. Bien, cuando hay raíz, le pedimos que al radicando sea mayor o igual a cero. De ahí saca el dominio. ¿Bien? Entonces, como esto es mayor o igual a cero, en esta ecuación, o en este de acá, yo puedo elevar al cuadrado, sin problema. ¿Sí? Entonces aquí, lo puedes escribir equivalentemente así, ¿no? Y la raíz se va porque ya estás dentro del dominio. ¿Sí? Estás dentro del dominio. ¿Sí? O sea, aquí ya la raíz me quedo con solamente cuadrados. con la positiva. Claro, porque ya estás diciendo que es mayor o igual a cero. Sí. Entonces aquí lo que está diciendo, aquí mira, si ustedes ven acá, está reescrito alguna relación. Más, yo paso para acá, tú lo vas a ver, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado igual a 25. ¿Sí? Y ese 25 lo escribimos como 5 al cuadrado. ¿Sí? Y esto de acá, ustedes se acuerdan que es un gráfico. ¿De quién? De una esfera. Lo que nosotros ya sabemos graficar, ¿cierto? Entonces, acá es la esfera. Pero lo que yo, para definir función, porque tiene que estar bien definida una función, yo tengo que despejar esto de aquí cuando se puede. Cuando se puede, ¿cierto? Porque a veces, lo que tú me preguntabas, a veces no siempre se puede despejar la z. ¿Sí? Entonces, cuando se puede, esto ya se convierte en función. Y voy a explicar por qué se convirtió en función. Porque esto como tal es una región, una esfera, eso no es función. ¿Sí? Es una función. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que queda aquí para entender bien esta función bien simple? Tengo que determinar el dominio, que ya es esta región, ¿cierto? Determinar el dominio. Pero hay que definirlo formalmente, igual como se define aquí el dominio. ¿Sí? ¿Cómo se define el dominio? Tengo que definir el recorrido o rango, que se conoce, ¿cierto? O conjunto de imágenes. Acá también se define eso. ¿Sí? ¿Bien? Y con esto, definiendo bien el dominio, que es importante, yo necesito la información. Necesito la información para saber cómo es el gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, en la parábola, necesitaba que su dominio sea bien conocido, para yo poder saber el gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, si imagínate que el dominio hubiera sido no todo R, sino hubiera sido algún intervalo, 0,2. ¿Sí? 0,2. Entonces eso me está diciendo que su gráfico es solo esto, hasta acá. 0,2. El dominio condiciona para que ver el gráfico hasta dónde se extiende. Es lo que hace en el gráfico. ¿Okay? Entonces es bueno y, digamos, se tiene que determinar el dominio. ¿Okay? Este es en el cálculo 1, el cálculo de varias variables, lo único que imita la forma. Entonces aquí viene lo que ustedes más o menos estamos anticipando, ¿cierto? ¿Cuál es el dominio? Entonces, la ventaja, ¿por qué me preocupé en saber cuál es el gráfico de él como superficie? ¿Bien? ¿Cuál era la ventaja que cuando
nosotros nos preocupamos, hay otro conectado más. Nosotros sabemos que esto es una esfera, ¿cierto? De centrado 0, 0, 0 y radio 5. ¿Sí? Entonces esto de acá, nosotros ya sabemos que es una esfera aquí. Oh, estoy bien con el pulso, ¿eh? Ahí está. ¿Sí? Bien. Esto es x cuadrado más 7 cuadrado igual a 5 al cuadrado. Y aquí está el cuadrado. Vale 5 unidades. ¿Sí? Ahí vale. ¿Sí? Eso como tal no es una función como tal. ¿Sí? Porque no está bien definido. Recuerden, para que una función esté bien definida, en R ¿qué hacía? ¿Sí? Una vertical, o también lo que dice intuitivamente, un punto debe tener una única imagen. ¿Sí? Es lo mismo que el círculo. El círculo, porque en la versión círculo sería así. En la versión círculo sería así, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual a 5, ¿cierto? ¿Sí? Es como aplanar esto, ¿sí? Aplanar. Esto de acá, tal como está, no es una función. ¿Sí? Porque, ¿qué tiene el problema? Lo que usted me menciona. ¿Sí? Este es el problema. Una recta vertical corta en dos puntos. No es función. Debe ajustarle el dominio a unos campos. Entonces, ¿cómo lo hacemos función ahí? Ahí está. Ajustarle el dominio. O sea, el dominio no, lo que pasa con qué parte yo me quedo de la parte de la superficie. ¿Ah? ¿Con cuál me quedo? O sea, tiene varias posibilidades en realidad, pero tiene un dominio más grande posible, ¿cierto? Que es esto. Para yo quedarme como dominio, entonces yo tengo que esto quedarme como función. O lo que está abajo. ¿Sí? Tiene dos posibilidades, ¿cierto? ¿El recorrido entonces? No, yo quiero formar una función. ¿Sí? Yo todavía no hablé de recorrido, yo quiero formar una función. Porque ¿cuál era el problema? Que cortaba en dos puntos. Lo imagino juntos. Claro, entonces el problema que es esto. Entonces me quiero quedar con una mitad. Claro. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, que estoy aquí, entonces me quedo así y borro esto. Simplemente así, ¿cierto? Y eso sí es función. ¿Sí? Porque evité el problema de que cortaban en dos puntos. ¿Sí? Por lo tanto, como tiene la pinta de ser función, la pregunta, ¿cuál es la fórmula de la función? ¿Cuál es la fórmula? Entonces, ¿qué es lo que hace uno de acá? Esta es la variable x, ¿cierto? Porque así lo graficamos la circunferencia, la variable. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu formulita ya para este color rojo? ¿Cuál sería? Tengo que despejar esta fórmula del i. ¿Sí? Para yo definir la función explícita del rojo como función. Entonces, ¿cuál sería el f de x ahí? Despejar el i, porque recuerdan que esto es el i, ¿cierto? La raíz cuadrada del cuadrado. ¿Sí? Exactamente. Raíz cuadrada, porque yo me quedé con la parte positiva. ¿Sí? Pero si lo hubiera dicho hacia abajo, menos la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Sí? Porque tengo dos posibles funciones. ¿Sí? Entonces aquí sería la raíz cuadrada, 5 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la función. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de esa función? 5 menos x cuadrado mayor o igual a 0. El dominio de esta f. Formalmente, ¿cómo se escribe? Son todos los puntos de R, porque no sé dónde están, ¿cierto? ¿Cuántos son? Yo sé que vive en R, ¿cierto? Porque yo quiero determinar cuántos están. ¿Sí? Pero que tenga imagen, ¿cierto? Cuya imagen ¿dónde debe pertenecer? Ser un número real. Esa es la definición formal del dominio. ¿Sí? Lo que dice la definición formal del dominio son el conjunto de preimágenes, es en el fondo, que estén bien definidas. ¿Sí? O sea, bien definidas significa que cuando yo evalúo la imagen tiene que ser un número real. ¿Sí? En este caso, miren, x en R, tal que lo que ustedes me mencionaron, ¿cierto? Para que la raíz esté bien definida,
sería primero así, ¿cierto? Primero se coloca tal como está, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tú te preguntas, ¿qué posibles valores de x tú puedes definir de tal manera que esta raíz esté bien definida? O sea, son todos los x donde este integrando es mayor o igual a, o disculpa, el radicando es mayor o igual a 0. Entonces, lo que está diciendo es x que lo estamos buscando, no sabemos hasta cuánto es, de tal manera que es mayor o igual a 0. ¿Cierto? Y si tú miras aquí, hay una desigualdad. ¿Sí? Hay una desigualdad. ¿Sí? Después lo retomamos de nuevo, no funciona el problema. Entonces esto va a ser igual. Entonces el dominio de la F es X en R. Claro que esta es igual, ¿cierto? O sea, si tú miras para acá, 5 menos x, ¿cierto? Porque es una diferencia cuadrada, ¿sí? Aquí 5 menos x. 5 más x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y a ustedes, ahora ustedes se acuerdan, hay un tópico de álgebra, ¿cierto? Que es como el curso más aburrido cuando hay desigualdad. ¿Cierto? Pero esa suma por su diferencia quiere decir que el 5 no es directo al cuadrado, perdón. No. Aquí dije 5, raíz de 5, ¿cierto? Aquí. No, esto está bien, porque yo lo pasé solo al otro lado, ¿cierto? ¿Sí? Eso no hay problema. Aquí raíz de 5. Con raíz de 5. Aquí raíz de 5, sí, gracias. Ahí, ahora sí. Aquí estaba mirando como el mismo 25 antes, pero es raíz de 5. Entonces aquí el gráfico es raíz de 5, ¿cierto? Ahí. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿se acuerdan de propiedades de desigualdades? ¿Cierto? Que al inicio del curso, cuando nos hacen el cálculo 1 con desigualdades, ¿cuál es la solución de esa desigualdad? ¿Cierto? ¿Cuál es la solución? Porque esto provino de una cuadrática. Entonces, ¿cuál es la solución? Según el gráfico, por eso es importante tu gráfico. La parte geométrica para ustedes es importante, porque la parte algebraica se corrobora, ¿no? La parte geométrica es así. Para yo determinar el buen dominio, lo proyecto, lo colapsas. Entonces se colapsa acá. Se colapsa. ¿Cuánto radio tenía aquí? Raíz de 5. Entonces aquí sería menos raíz de 5 y acá raíz de 5. Entonces, este es el buen dominio que tú estás buscando. El dominio de la función. O sea, es solo colapsar. Y el intervalo que te sale abajo es el dominio. Entonces, algebraicamente, uno tiene que convencerse acá que eso es verdad. A por B igual a 0. Exactamente. Lo que hay que tener cuidado con el signo que está cambiado acá. Sí, primero se cambia la. Esa es la estrategia. ¿Ven? Para usar la ley de los signos, ¿se acuerdan? La ley de los signos. Exactamente. Entonces aquí yo me preocupo 5 menos x, raíz de 5 igual a 0. Y eso lo multiplicamos por negativo porque siempre hay que ponerlo delante del x positivo, ¿cierto? Multiplicamos por menos 1. Entonces esto se transforma en positivo y negativo, ¿cierto? Entonces esto es equivalente. Recuerdan que multipliqué por un negativo. Y cuando multiplicas por un negativo, esta desigualdad cambia. Y eso tienen que tener cuidado. ¿Bien? ¿Sí? Entonces esto se queda acá porque el negativo lo voy a multiplicar sobre esto. ¿Sí? ¿Bien? Entonces sería x menos raíz de 5, x más raíz de 5, que es lo mismo, ¿cierto? Menor o igual a 6. ¿Sí? Menor o igual a. ¿Bien? Entonces aquí si quieres usas formalmente uno usa las propiedades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se resuelve un menor igual? ¿Cómo se resuelve un menor igual? Porque esto es una desigualdad. ¿Sí? Entonces, primero. La de A por B igual a 0, podría separarlo, ¿no? Se puede, ¿no? Claro, porque aquí, miren, lo más fácil para ustedes, que yo siempre les recomiendo es así, ¿no?
mirar esto de aquí. Profesor, Dime. ¿por qué ocupar menos uno? Porque hacerlo positivo o positivo. Es que hay un producto que tengo que elegir los signos. No, sí, pero si usted hace positivo 1, el otro queda negativo. No, porque este negativo solo multiplica este lado. Este. ¿Sí? Porque son dos cantidades, ¿cierto? Como que se ocupa la A por B. Sí, son dos cantidades. Pero por ser negativo, esta desigualdad cambia. Sí, correcto. Entonces, ya lo cambié acá. Es menos a raíz de 5 menos x. Entonces sería menos raíz de 5, menos por menos, a más. Por eso que lo coloqué x menos raíz de 5. Ya entendí. ¿Sí? Ya. Sí, Exacto. Bien. Y esto hay que ordenarlo así porque es más fácil de mirarlo así. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que resolver es basta esto de acá. Primero, cuando es estricto, ¿cierto? Porque a veces siempre tiene problema con menor o igual. ¿Cuál es el conjunto de solución? Siempre. ¿Sí? Entonces, es más fácil primero entender eso para usar la ley de los signos, ¿cierto? Entonces, la pregunta natural es: cuando dos números es menor que 0. ¿Sí? Cuando A igual a 0, cuando B igual a 0. O sino que tienen que tener signos cambiados, ¿cierto? Uno es positivo, el otro negativo o cualquiera, ¿cierto? Entonces tienen dos posibilidades, ¿cierto? Que sea positivo, negativo para que te salga negativo, o puede ser negativo, tiene dos posibilidades. ¿Sí? Esas dos posibilidades en matemáticas significa que yo voy a juntar dos posibles conjuntos soluciones. ¿Sí? Bien. Entonces, el primer caso, el positivo o negativo, ¿qué significa lo que ustedes me mencionaron? Que el primero que es esto, ¿cierto? El A sea positivo. Y el I significa intersección, ¿no se olviden? Y el segundo factor, x más raíz de 5 sea. Y lo único que tienes que graficar esto son intervalos estos, ¿recuerdan? Son intervalos ahí. Entonces siempre se ubica los puntos menos raíz de 5 y raíz de 5, porque uno aporta, o lo que uno hace, igualas a 0, ¿cierto? Igualas a 0. Para sacar lo que se llaman los puntos críticos, ¿sí? Porque ahí va cambiando la estructura. Entonces aquí es menos raíz de 5, y acá raíz de 5. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿esto qué te aporta? ¿Ve? Esto que está acá. X es mayor que raíz de 5, ¿cierto? Porque es mayor. ¿Ve? Entonces, X es mayor que raíz de 5. ¿Ve? Ahí está, ¿cierto? Y el extremo no se considera, ¿cierto? Porque es mayor. Y acá, aquí te aporta, aquí te aporta X menor, ¿cierto? Que menos raíz de 5. ¿Sí? Menor. ¿Bien? O sea, ¿hay intersección? No hay, porque esto no se corta en las regiones, ¿se dan cuenta? O sea, aquí la intersección es vacía, ¿cierto? Vacía. O sea, esta primera posibilidad no me dio solución. La primera. Veamos la segunda, ¿cierto? Porque dice un O, la posibilidad. ¿Bien? Pues veamos la segunda. Entonces la segunda sería que x menos raíz de 5 es menor que 0 y otro factor mayor que 0. ¿Sí? Esa es la otra posibilidad. Entonces hago lo mismo, ¿cierto? Esto que me arroja x menor que raíz de 5, ¿está? Y esto de acá me arroja x mayor que menos raíz de 5. ¿Bien? Hacemos lo mismo, análisis, pero con eso simple. Aquí está menos raíz de 5, ¿cierto? Y raíz de 5. ¿Bien? Menores que raíz de 5. Tengo. ¿Bien? Menor que raíz de 5. ¿Bien? Mayores que menos raíz de 5. ¿Cierto? Ahí se intersecta. Ahí se intersecta, ¿cierto? Bien. Entonces la intersección acá
La intersección, simplemente lo grafico acá. Menos raíz de 5 y raíz de 5. ¿Cuál es aquí? Es la intersección, ¿cierto? ¿Sí? Miren, va coincidiendo con la proyección que les dije, ¿ven? Va coincidiendo. Pero ¿qué falta? Ver si en los extremos también forma parte del dominio o no. A veces mayor igual. Eso, y ahora va. Pero yo les decía, eso para evitar la confusión de los signos, ¿ven? Y ahora, el paso 2, resuelves menor o igual a 5. ¿Sí? Y simplemente te preguntas, esos puntos extremos que están en el intervalo, aquí es abierto. Esos puntos en los extremos, que es raíz de 5 y menos raíz de 5, ¿satisfacen o no la desigualdad? Veamos. Esos se llaman los puntos críticos, que hay dos, ¿cierto? Raíz de 5 menos raíz de 5. Esos son los puntos críticos, ¿cierto? Reemplazas. Si reemplazo en cualquiera, 0. 0 es menor o igual a 0. ¿Sí? Menor o igual a 0. Entonces, estos de acá, cada uno forma parte de la solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace al final? Rayo los puntitos. Eso se agrega simplemente x más raíz de 5 menor o igual a 0. Solución es el mismo de acá, solo agregado Le agrego los puntitos. exacto. Es el mismo. Y ahora, ¿qué nos cuesta pintarlo nada más? ¿Sí? Esa es la solución. ¿Y coincide con la proyección? Sí, coincide. Entonces, por eso vieron que yo me preocupo harto de la geometría, ¿sí? Porque lo que tú te adelantas a cosas de verdad y simplemente lo corroboras, el álgebra que tú ya sabes. ¿Sí? El álgebra que tú sabes. ¿Sí? Preguntas ahí en el público, un público presente. ¿Ah? ¿Preguntas? ¿No? De momento no, profe. Perfecto. Bien, este es el repaso, el cálculo, es bueno hacerlo. Miren, en el sentido práctico, porque a veces, este es el puro signo del maíz y el álgebra lo que manda. Pero en el sentido práctico, se llaman los puntos críticos, miren cómo se usa. Solo va a corroborar. Aquí. Entonces, esto el dominio ya a la parábola ya lo entendemos, ¿cierto? Acá. Entonces tenemos los puntos críticos que uno le llama. Este es un mecanismo súper práctico para ustedes que te permiten más o menos. La proyección es una cosa instintiva, ¿cierto? Tú proyectas y listo, ¿sí? También los puntos críticos es una buena herramienta que me permite llegar al mismo método pero en un sentido práctico, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es aquí que tú tienes que resolver esto, ¿verdad? X más raíz de 5. Yo quiero resolver eso, ¿cierto? Lo original, ¿sí? Los puntos críticos significa que cada factor lo igualas a 0. Los puntos críticos. X menos raíz de 5 lo igualas a 0 y obtienes un valor. Ahí está. Y el otro punto crítico, X más raíz de 5 lo igualas a 0 menos raíz de 5. ¿Sí? Es los puntos críticos. ¿Ve? ¿Qué es lo que vas a hacer con esos puntos críticos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar en la recta. Vamos a ubicar en la recta de esta forma. La recomendación, no es bueno colocar el 0 como referencia, ¿sí? Voy a explicar por qué. Solo ubicar estos puntos, ¿no? Lo que único sé que uno es menor que el otro, ¿cierto? Está ubicado en cualquier parte y simétricamente el 0 está acá, imaginariamente, y acá va a ser lo simétrico así, ¿cierto? Porque hay un 0 que yo conozco, pero no le pongo por qué. Voy a explicarlo. Y aquí lo tienes que colocar perfectamente todo. Y lo que tienes que hacer es primero lo siguiente, ¿eh? Empiezas desde derecha a izquierda a intercalar los signos, ¿sí? Así, a observar. Y si acá es menor o igual o menor,
se colocan los que están con signo negativo, solo eso. O sea, el intervalo donde está el signo negativo. Si es menor, el intervalo de esto. Simplemente eso. Esto por el hecho que es menor, negativo, menos. Entonces, el menor con menos. Y si es mayor, si fuera para otro lado mayor, se eligen los más. ¿Sí? Y ahora, el extremo de nuevo. ¿Forma parte de la solución igual que antes? Sí, ¿verdad? Y después lo agarras. Simplemente eso. Y eso coincide con los cálculos. Entonces siempre hacen menos más menos intercalado. Menos más menos y ya lo. ¿Sí? Esta es una buena herramienta para decirme, mira, el cálculo que yo hice está bien. ¿Sí? ¿Sí? Pero el respaldo de más menos más es por la cuenta que hice. ¿Por qué empieza de menos? Y otro importante, ¿por qué funcionan los puntos críticos? Aquí es positivo. Aquí es positivo. Acá. Yo no puedo ponerle intercalamiento de signos habiendo negativos positivos, no. Tiene que ser estrictamente positivo. ¿Sí? El que acompaña a X. Por eso que me preocupé en multiplicarlo por menos 1 antes. ¿Podría quedar igual en menos y hacer menos más menos? No, por eso le digo, no. Hay que cambiarlo primero. ¿Sí? ¿Por qué no le puso el 0 entonces? ¿Por qué no le puso el 0? No, el 0 sí. No, lo que él me preguntaba si coloco menos acá. No, pero Ah, ya, bueno, está bien tu pregunta. Aquí la lectura mental de uno es diferente de la otra, ¿verdad? Sí, pero va por ahí. Miren, si hubiera colocado el 0, ¿cierto? Ah, hubiéramos equivocado con el Ese signo. es el detalle. Ya les decía. Y ya he visto estudiantes que hacen más, menos. Entonces la solución, miren, pero el profesor me dijo que todos los menos no funciona su método. ¿No? Entonces ten cuidado ahí. Hay un elemento distractor ahí. Es por eso. Solamente el intervalo de la solución. Es particionar el intervalo en la misma cantidad con que aparecen los puntos críticos exactos. O sea, si hay 2 puntos críticos, ¿cuántos intervalos me das? 1, 2, 3, siempre. Y siempre una unidad más. Si hay 2, una unidad de intervalo. Eso es partición. ¿Sí? Entonces esto de aquí es una trampa, ¿cierto? Ustedes ya conocen qué es trampa, ¿no? Ya se sobreentiende. ¿Sí? Un elemento distractor. La trampa, usted dice, cuidado con la trampa, ¿cierto? Exactamente. Hay varios que se han equivocado así, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bien. Este es su cálculo 1, ¿eh? No, es verdad, es su cálculo 1, ¿sí? Pero vieron que para mí es importante el gráfico, ¿ven? Ven el gráfico y ya saben determinar el dominio sí o sí. Y es lo que me interesa a ustedes, que hagan un buen gráfico y el dominio, lo voy a hacer que calculen dominio, pero funciones muy básicas, ¿cierto? Porque ¿de qué sirve poner funciones complicadas? ¿Cierto? Si uno no lo entiende con lo fácil. ¿Sí? Eso es lo que... Profe, antes que borre, puso una recta cerrada que era ahí, pero ¿qué referencia era esa? No, porque vi, por ejemplo, igual puede ser que está ahí tocando el punto de la raíz de 5, ¿cierto? Y el que está en rojo, ¿por qué gráfico al lado? No estaba así. ¿Este que borrar acá? No, ese. ¿Ya? Dentro de la circunferencia hay Una línea en rojo hacia arriba. Sí. Eso porque eso de acá, cuando tú cortas, ya cortas en uno solo punto. Ya no tiene el problema de antes, que cortaba en más de 2, en ese caso el de antes cortaba 2 puntos. Ya evitaste el problema, eso te garantiza que ya es función. Te garantiza que ya es función. ¿Sí? Pero ¿cuál es la función? Bueno, al sacar los raíces. ¿Sí? Al sacar los raíces. ¿Ven? Porque cambió de la ecuación. O sea, del círculo yo puedo formar una función. Eso es lo que está. ¿Sí? Entonces, cuando te dan una función directamente, es porque está bien definida. ¿Sí? O sea, no necesariamente provienen de círculo. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que quiero decir. Entonces, ahora vamos con lo nuestro, ¿cierto? No.
No, con lo nuestro de aquí, ¿cierto? Que es esto. Miren, ya determinamos la herramienta que utilizamos el cálculo en R, que es el dominio de la función que estaba en R2, ¿sí? Porque ahora nuestra función, ¿cuál es? Ahora a dos variables, ¿cierto? Aquí lo habíamos definido así, ¿no? 5 menos, ¿sí? Entonces la pregunta natural, ¿cómo es el dominio de esta función? ¿Sí? Porque ya sé que su gráfico es ese, ¿cierto? Ese es su gráfico. En dimensión 3. En dimensión 3, ¿cierto? Si lo paso todo, ¿cierto? Recuerden que este z, si lo paso al cuadrado es una esfera, ¿cierto? Entonces me quedaría la esfera así. La esfera, ¿cierto? ¿Sí? Y esto de aquí, ¿cómo sería? Igual como la parábola, como la especie de la parábola. ¿Cómo sería? Disculpa, como el círculo en R2. Para que yo me quede función, hace exactamente lo mismo, ¿ves? ¿Cuál es el problema acá? Cuando yo trazo una línea tridimensional, tiene este problema, ¿cierto? Pero tengo que trazar un plano o Una línea, Una línea solamente. porque es punto a punto, ¿eh? Lo que estoy mirando. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que me está generando ahí? Tengo más imágenes. Tengo lo de arriba y lo de abajo que se duplica. Y para evitar eso, A un solo. eso. Entonces, esto no va. O sea, me queda así. ¿Sí? Este es el gráfico de esa función. O sea, toda la partecita cortada con el plano XY hacia arriba. ¿Sí? Es una cúpula, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense esa cúpula cuando uno tapa un pollo a la brasa, ¿cierto? Por ahí. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Y ese es el gráfico de la función. ¿Ven? Si ustedes proyectan, igual para saber cuál es el dominio. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Porque recuerden, cuando yo proyecto, ¿cierto? Me va a salir el dominio. ¿Sí? Tendría que ser Lo que pertenece a R, todo lo R. R3, R1. No, No, pero tengo que calcular Miren. la inecuación. 25 menos x cuadrado menos. Sí, pero geométricamente, la cúpula que usted me ejemplo, Lo achatamos. achatamos, hágalo planito. X, sí, que es el X. Todo a proyectar, estamos proyectando el Z, ¿cierto? ¿Está todo lo real entonces? No, pues, X, Hacer la circunferencia. mire, esto Pero casi, si yo achato, casi se parece a tengo que pelota. achatarla al plano aquí. ¿Ah? Tengo que achatarla al plano aquí. Sí. ¿Va a quedar la circunferencia? Porque había una circunferencia. Sí, ¿cierto? Sí, o sea, que proyectas, ¿cierto? Que saldría ese de aquí. La esfera. La circunferencia. ¿Sí? Eso abajo, mira, porque esta es la variable X, esta es la variable Z, ¿cierto? Si lo miro en la X y la proyectada, o sea, esto de acá, está proyectado es esto. ¿Ya? Un círculo, ¿cierto? Esto de acá, visto aquí es eso. ¿Sí? Y este es el dominio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la proyección de este punto? ¿Cuál es la proyección de este punto? Este es el círculo. Entonces, ¿de qué radio teníamos aquí? Todo valía radio 5. Entonces, este de aquí, todo vale 5. ¿Sí? Aquí sí es 5, ¿cierto? Porque lo puse 25. ¿Sí? Si no hubiera sido, 25. entonces, todo esto de aquí, ¿vale? ¿Y esto qué cosa es? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Como es desigualdad, el conjunto menor o igual a 5. sí. Que es 25. ¿Sí? O sea, lo que tengo que verificar algebraicamente que el dominio es elementos de R2 tal que satisface esa desigualdad. Porque esta es la predicción, ¿cierto? La predicción. Entonces, ¿cómo verificamos que eso es verdad? Estamos. Tendría que ser igual a 0 x igual a 0 y. Entonces, esto, dominio, ¿cómo se define en R2? Parece, porque el dominio son más dos variables. Son dos variables, ¿cierto? Porque el dominio vive acá. Son puntos de R2, tal que
La raíz. su imagen o la raíz está bien definida. Pertenece a lo que sea eso. La raíz menos x cuadrado menos y cuadrado es un número real. La definición es exactamente la misma. ¿Sí? Exactamente la misma. Entonces, de nuevo te hace la misma pregunta. ¿Cuándo tiene sentido esta raíz? Solo cuando hay mayor y mayor. Pues esto de aquí y te sale esto. Tal que 25 menos menor igual, mayor igual a 5, ¿cierto? ¿Sí? Es porque está bien definida la raíz. ¿Sí? Y esto de acá lo arreglo, ¿cierto? ¿Y qué sale? Frecuencia R2, tal que esto lo paso al otro lado porque se va bonito la Ah, 25 o raro. menor igual a 25. Y este de acá, 5 al cuadrado, ¿cierto? Para que se vea la geometría. 5 al cuadrado. ¿Y esto qué es? Es la circunferencia que estoy buscando. O sea, este de acá, exactamente. Esa región. ¿Sí? Esa región. ¿Sí? Entonces, geométricamente, lo que ustedes han estado graficando siempre, ya saben cuáles son los dominios de las geometrías que ustedes conocen, o de las superficies. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, simplemente el dominio se proyecta y listo. Ese es el dominio que está al otro lado. ¿Bien? Entonces, tienen el respaldo matemático ahí para ver por qué el dominio es ese. ¿Bien? Hay un conjunto no tan fácil que es el recorrido o rango. ¿Se acuerdan? Siempre un dolor de cabeza, ¿verdad? Bien. Pero les voy a explicar geométricamente y un poquito les voy a explicar por qué, ¿verdad? El rango se mira en la variable z, y ya no se mira abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, es como proyectar esto hacia acá. Entonces, para el dominio, proyectes acá, al dominio. Y para el rango, A ver, ahí va a quedar un medio círculo. ¿No sería 25? ¿ah? No es 20. No va a quedar una media círculo. No, pues de radio 5 aquí, ¿no? Sería 5. Desde acá. Porque no podría ser más grande que 5. Por eso, ¿no? O sea, es más No, menos. no puede, No. no puede ser menos. Más grande que 5, no. Ahí solo levantas un poquito. Esta es la altura máxima. No, La altura máxima. Es la cúspide, ¿cierto? ¿Cuánto midió la altura? Ah, ya sí. Porque siempre de aquí a cualquier lado es 5. ¿Sí? De radio 5. Entonces, a lo máximo que es de 0 a 5. ¿Sí? 0 a 5. ¿Sí? Es proyectar al otro lado. Exacto. Profe, rango y recorrido es lo mismo. No. Recorrido es como el conjunto de llegada. ¿Sí? ¿Dónde vive la imagen? Y la imagen vive en todo el eje Z. La imagen o conjunto o recorrido. Con los nombres hay que tener cuidado, ¿cierto? Sí. A veces uno dice el conjunto de llegada. Es mejor decir así, ¿cuál es el conjunto de llegada? ¿Cierto? O dónde vive el rango. ¿Sí? Por eso que uno siempre confunde rango, mejor pone la imagen. ¿Cuál es el conjunto imagen? ¿Sí? Y a veces uno denota que el conjunto imagen es el rango. ¿Sí? Y donde vive el escenario, a veces le llaman el codominio también, o conjunto de llegada. ¿Sí? O codominio, que es el complemento del dominio. ¿Sí? Eso. La pregunta natural es, ¿por qué de 0 a 5? Porque yo ya sé que geométricamente funciona. Entonces tiene su propia definición el recorrido, o el rango. ¿Sí? El rango tiene su propia definición. Que es como bien parecido, ¿cierto? ¿Qué buscas? ¿Un conjunto dónde? En R. Pero en R. Z es una dimensión, ¿ve? Entonces yo busco un conjunto en R, ¿cierto? Tal que ese punto tenga, ese punto acá, tenga una preimagen. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo exactamente, si yo tengo una preimagen, se proyecta. Eso es lo que está haciendo. Entonces, para encontrar el recorrido, la imagen, por ejemplo acá, ¿qué es lo que hago? Yo debo saber que si ellos tienen alguna preimagen. Una preimagen. ¿Sí? ¿Será que tenga el preimagen esas dos variables, ¿cierto? Cuya imagen justo sale el que tenga. Eso es lo que tiene que ir calculando. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los z? De tal manera que tiene una preimagen. ¿Sí? Tiene una. ¿Ven? Eso es arquitecto. ¿Me parece? Esa preimagen
se busca abajo en el dominio, ¿no? Sí, pero lo va a proyectar igual hacia el otro lado, ¿cierto? A todos así. Porque todos proyectando en ese sentido, por ejemplo, esto de acá. Porque tienes que mirar el gráfico, ¿no? ¿Cierto? El gráfico es la cúpula. Entonces, lo que estás proyectando es, bueno, por ejemplo, esto de acá, que está en parte de la base, ¿verdad? Lo proyectas todo al origen, ¿ves? Todo se proyecta. ¿Sí? Es lo que estás haciendo. Entonces, la proyección de todos aquí, me sale puro justito. ¿Sí? La proyección. ¿Sí? ¿Ven? Pero eso es lo que estoy diciendo. Es que si el Z, el 0, lo que estoy haciendo con esto de aquí, proyectándolo debajo, es de que si el 0 forma parte de la imagen. ¿Sí? ¿Sí? El punto base abajo. Porque podría no estar también, ¿cierto? Tendría que estar 25 menos 25. Lo que dice que el 0 para que esté en la imagen tiene que haber puntos que se han proyectado. ¿Sí? O sea, en este caso, con todos estos puntos. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Pero vamos definiendo formalmente para que se vea. Ese mismo problema tienes con esto. Casi el mismo problema. Acá. ¿Recuerdan de lo que habíamos hecho del círculo, cierto? ¿Sí? Vamos uniformizando, en lugar de raíz de 5, pongamos 5 para que se complemente. Vamos cambiando un poco el radio. Parece que solo 4. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función que era de acá? Igual, raíz cuadrada, 25 menos. Cambié 5 por 25, ¿no? Para que se vea la misma figura. Entonces, miren. Acá, aquí volvimos a otra medida. ¿Ah? Volvimos a R. A ver, para entender la idea, ¿cuál es la dificultad de determinar el rango, cierto? ¿Sí? Porque acá también proyecto, ¿verdad? Proyecto esto de acá, este punto es proyectado acá. ¿Ve? Este punto se proyecta acá. ¿Estamos de acuerdo? Este punto de acá se proyecta. ¿Sí? Y así estás. La idea es la misma, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta así. O sea, geométricamente, de esta función, su rango es de 0 a 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿cómo hacen? ¿Por qué se convencen eso? Acá. ¿Cómo es el rango? El rango de la función. ¿Cómo se ve? Muy parecido a lo que es el dominio. Solo que es el I. O sea, son todos los I. Yo no sé cuánto, ¿ven? Siempre se pone así, ¿ven? Son todos los posibles I que viven en R, tal que eso tiene una preimagen, ¿sí? Y se escribe así, tal que existe una preimagen en este caso que vive en R, ¿sí? Existe, y con la propiedad de que esta preimagen que tú lo vas a encontrar tiene que coincidir con ese I. Es la definición formal de rango, ¿eh? Son todos los puntos acá, tal que tienen una preimagen. Eso es lo que está diciendo. ¿Ven? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, mira, si tú miras aquí, tal que esto lo tienes que determinar, tío, y esto de aquí, f de x, es esto de aquí, ¿cierto? 25 menos. ¿Okay? Miren lo que está diciendo con eso, ¿ven? Lo que vimos anteriormente es, esto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces miren, en principio acá, y es mayor o igual a 0, ¿sí? Porque esta es una raíz, pues, en el dominio, esto de acá está la raíz. Entonces, los x es mayor o igual, disculpa, está entre menos 5 y 5. ¿Sí? Porque está bien definido en el dominio. Pero miren, solo con esta lectura, el i mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque i igual a la raíz. Sí, porque está acotado el dominio. Está acotado el dominio. ¿Ve? Entonces, cuidado con esto, miren. ¿Cuál es?
Lo que puede estar diciendo, mira, su dominio me salió todo, profe. ¿Sí? Porque el I es mayor o igual a 0. ¿Sí? Pero no tiene que pasar hasta el 5. ¿Sí? No tiene que pasar. Entonces, esto en general hay que tener cuidado cuando uno hace esta lectura. ¿Sí? Bien, lo que te está diciendo acá, ¿verdad? Hay puntos donde esta igualdad tiene sentido, obviamente, pero esta cantidad es verdad para hacer que mínimo. Entonces, yo tengo esta ecuación, 25 menos mayor que sí. x cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto de acá, para que la raíz tenga sentido, es esto, ¿cierto? Es lo que ya sabemos. ¿Sí? ¿Bien? O sea, lo que me está diciendo, usted tiene que estar en este, el x, ¿sí? Pero esto de acá en principio, lo que le decía, como está la raíz, entonces en principio, y mayor o igual a 0. Y mayor, eso es verdad, siempre. Pero no te quedes con esa información. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí, miren, este y es mayor o igual a 0, por estos puntos que permiten, yo puedo elevar al cuadrado. ¿Sí? Puedo elevar al cuadrado, ¿cierto? Igual, 25 menos x cuadrado. ¿Sí? 25 menos x cuadrado. ¿Bien? Entonces miren lo que tienes aquí. El estudio que tú vas a hacer, es cómo se comporta el I. Cómo se comporta el I, ¿cierto? Es lo que uno quiere. ¿Sí? Entonces miren acá lo siguiente, ¿ves? Entonces lo que tienes aquí, entonces, es como despejar X en función de Y, ¿se acuerdan? Despejar la variable contraria es exactamente como esto. Es igual 25 menos y cuadrado. ¿Sí? 25 menos 5. Esto es mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, esto de acá es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, si esto es mayor o igual a 0, entonces, miren, hay una restricción más, digamos, la información, ¿sí? Por la igualdad, ¿cierto? La igualdad, esta igualdad es mayor o igual a 0 por el hecho de que x cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, aquí tengo, mira, una desigualdad solo con i. Que antes era mayor o igual a 0, pero no tan así. ¿Ya? Y aquí tengo la otra desigualdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Lo paso para el otro lado, ¿cierto? O multiplico por menos, que se vea mejor. El cuadrado menor o igual a 0, ¿cierto? Multipliqué por un menos aquí, ¿sí? Y cuadrado menos 25 menor o igual a 0. ¿Y esto qué es? Igual que antes. ¿Sí? ¿Qué es lo que le sale? Igual a 5. Y menor o igual a 0. No, pero los puntos críticos. ¿Sí? Y menos 5. Y menos 5 más 5, ¿cierto? Menor o igual a 0. Pues ya puedo usar los puntos críticos, no hay problema, porque ya ustedes ya se acuerdan. ¿Sí? Entonces, como ya son positivo, ¿se dan cuenta? O sea, podemos usar menor o igual. ¿Sí? De esta información me dio que el I, ¿dónde pertenece aquí? Menor o igual entre menos 5, 5. Pero menos 5 no existe. Menos 5 no existe porque tengo que hacer la intersección con esta información. Mayor o igual a 0. Entre menos 5 y 5, ¿qué es lo que me queda? De 0 a 0. Estos dos. Y pertenece 0. ¿Sí? Y cerrado porque 0 justamente cumple acá y cumple acá. ¿Sí? Entonces recién, este es el recorrido. Borrando. Ya, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Es mucho más difícil algebraicamente determinar el rango. ¿Sí? Porque esto, generalmente uno se queda con eso. Piensa que el rango es de 0 más. Pero la idea de esto es tratar de despejar una variable en función del otro. Es como la inversa. ¿Se acuerdan cuando encontraron la inversa? Encuentran la inversa,
es muy parecido. Yo estoy despejando una variable en función de la otra. Es parecido a buscar la función. Exactamente. Entonces, aquí ya me da esa información, ¿ve? Porque yo tengo entre comillas, el despejado de la variable, ¿cierto? Que lo que puede hacer. Aquí lo borro. ¿Sí? ¿Sí? Estoy aquí, despejar una variable en función de la otra. Eso es lo que está haciendo. O sea, la información de esta ecuación se mira del otro. O sea, lo que quiere decir, esencialmente, ¿cuál es el dominio de esta función? Es como la inversa. el dominio. Exactamente. Calcular como la inversa. ¿Ve? Prácticamente yo despejé el x aquí. ¿Por qué puedo despejar x ahí, cierto? El x aquí. ¿Sí? Miguel. ¿Cómo está? Falta poquito. Entonces, ahora me quedo lo siguiente, ¿ven? Con los celulares. Bien. Entonces, esto es lo mismo en la esfera, ¿verdad? Sí, la esfera. Y van a ver que la idea es bien parecida. ¿Sí? Por eso que elegí este de R2 para que se entienda el traspaso. ¿Sí? Porque yo podía tomar más ejercicios, pero que son ejercicios diferentes, no me sirve mucho desconectarlos. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo? Entonces, ahora la ayudantía parece que va, ¿no? ¿Sí? La ayudantía parece que va porque el director me pidió datos, la ayudantía para el curso. ¿Sí? Qué bueno. Parece que funciona porque el director de su carrera me pidió los datos de Gladys, pidiendo qué horario y qué días. Entonces, martes o jueves, de las 3 en adelante, algo así, 3:30 en adelante, pero él va a comunicar, no me ha dicho nada más, pero parece que es positivo. ¿De la tarde? Sí, en adelante. ¿Hasta qué hora? Es que ahí tienen que fijar con ustedes. ¿Qué es lo que tiene ella disponible? Tienen que fijar, sí, porque ella ya tiene A las clase. 7. Pero ahí tienen que ustedes fijar, pero no me ha dicho todavía el profe cuál día. Pero Gladys puede martes o jueves. Porque el profe me pidió eso, o martes o jueves, y en qué horario podía Gladys. ¿Bien? ¿Cómo? Entonces, ahora quedamos. ¿Sí? ¿Con eso terminamos? Entonces, ¿cuál es el recorrido acá? Hacemos la misma proyección, ¿cierto? Todo lo proyectamos, colapsamos así en torno al eje. O sea, lo máximo que teníamos acá era 5, ¿cierto? Por el radio. ¿Sí? Entonces, todo proyectamos, ya sabemos cómo, ¿cierto? Todo el gráfico proyectamos. Y esto me sale regalado. Eso sería el recorrido de la función. ¿Sí? O sea, de 0 a... ¿sí? Este es el rango. ¿Qué sucede? ¿Sí? Codominio. Codominio, ¿sí? Miren, entonces, ¿cómo proceden? ¿Por qué 0,5? El cálculo es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, ¿qué es lo que hacíamos? Intentábamos despejar una en función de la otra, ¿cierto? Hacíamos z igual, porque esta es la clave, ¿cierto? Esta es la clave, ¿cierto? Primero, como está la raíz, es mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? O sea, el z que estoy buscando es mayor o igual a 0. O sea, puede ser que sea todo. Sí, puede ser que sea todo. Y ahora, como estoy en unos buenos puntos, ¿cierto? Puntos del dominio, yo puedo elevar al cuadrado. Pues tiene que elevar al cuadrado y la cuenta es como antes. 5 menos. ¿Sí? Pero tú quieres despejar, recuerden aquí, despejar el xy, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Pasa por acá. Antes, ¿qué hacía? Despejaba, ¿cierto? Aquí pero tengo dos variables, ¿cierto? Que son, eso sería x cuadrado más el cuadrado, y esto lo paso aquí. Menos z cuadrado. ¿Sí?
Entonces, de nuevo, uso el mismo razonamiento. Número es mayor o igual a 0 porque está elevado al cuadrado. Y esto te permite acotar el cálculo verdadero, que antes de 0 a infinito, esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Y ahí de nuevo, la misma región. O sea, te sale el z entre menos 5 a 5. Intersectado con z infinito, sale esto. ¿Sí? Entonces, exactamente, si solo así, el z pertenece a menos 5, el mismo cálculo, ¿cierto? Y por el otro lado, z mayor o igual a 5. Entonces, esa intersección, y terminamos, ¿cierto? Que z pertenece a 0, 5. ¿Sí? Entonces, era bueno entender el dimensión 1 para entender este cálculo. ¿Sí? Bien, mañana empezamos sí o sí con las derivadas parciales, ¿cierto? Derivada direccional, gradiente, plano tangente. Eso para entender lo que lo estoy adelantando es lo siguiente, ¿ven? Funciones de este tipo, bajo qué herramientas matemáticas de las derivadas parciales, yo puedo saber que esto tiene un máximo por ejemplo. ¿Por qué el máximo en este caso llega hasta 5? ¿Por qué en un gráfico el máximo llega hasta 5? ¿Sí? Propiedades de máximo y mínimo, ¿sí? Igual para una variable que cambie la variable. ¿Qué información me da eso? Igual es de 0. ¿Ah? Nadie igual es de 0. Claro, pero aquí tenemos dos derivadas, cada uno igual a 0 y obtener los puntos críticos. Eso. La idea es exactamente la misma. En lugar de tener una ecuación, tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Bien? Listo, muchachos, nos vemos. Adiós. No.